hablando de este tema, estamos en contacto con Ignacio Walker, ex canciller chileno, ex ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, parlamentario y además académico. ¿Cómo le va, Ignacio, tanto tiempo? Buenos días, gracias por estar en contacto. Sí, pues Gonzalo, mucho tiempo. Mega Muy bien, Noticia. buenos días. Sí, pues me cambié de casa, pero aquí estamos. Sí, pues así lo veo. Haciendo la pega con mucha alegría y Pero compromiso. siempre haciéndolo con mucho profesionalismo. Gracias. Oiga, a ver, partamos por lo de Chile. Antes de entrar en materia de análisis de la guerra en sí, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente que, bueno, ha utilizado la red social fundamentalmente? No fue una reacción dada por el Ministerio de Exteriores, en primer lugar, fue directa del presidente. Y además está la invitación a la cumbre del BRICS. A ver, vamos por parte. Ya. Está en la complejidad, Gonzalo, de la guerra que estamos viendo entre Israel e Irán, del hecho que Estados Unidos haya ingresado, ¿no es cierto?, en esa guerra por los bombardeos que todos conocemos. La complejidad siempre del Medio Oriente, que es una suerte de polvorín históricamente, ¿no?, que hay que ser muy cuidadoso con las reacciones. Entonces, yo creo que el presidente de la República, que conduce la política exterior, tiene que darse una pausa, respirar hondo, contar hasta 10, hacer las consultas que procedan, ¿no?, antes de emitir un pronunciamiento que tiene razón en estricto rigor. La incursión de Estados Unidos y el bombardeo de Irán es atentatorio contra el derecho internacional, porque el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas sí permite la legítima defensa frente a un ataque armado. Irán no había atacado a Estados Unidos. Por de pronto, Irán no había atacado tampoco a Israel. Me imagino que vamos a hablar de ese tema. Sí. Entonces, en ese contexto, Gonzalo, el posteo del presidente Boric, igual que el posteo del presidente Trump, me imagino que vamos a hablar también sobre eso, Sí. en el día de ayer, yo creo que es un poco precipitado. No se hace cargo de la complejidad del conflicto del Medio Oriente. No hay una palabra de condena a Irán, una teocracia dictatorial represiva, ¿no?, que ha subyugado a las mujeres durante 46 años. Yo me imagino, no lo digo por el presidente Boric, que no habrá nadie en el progresismo, la izquierda en Chile, que esté haciendo la vista gorda o mirando al techo respecto del régimen de Irán. Entonces, bueno, yo creo que esto habría que haberlo dejado efectivamente en manos de la Cancillería y esperar un mejor momento para poder plantear la postura histórica de la política exterior chilena, que es de apego irrestricto, por cierto, al derecho internacional. A ver, cuando el presidente Ricardo Lagos Escobar le dijo no al presidente Bush, ¿no?, en medio de una cumbre, ¿usted era canciller? En Soledad Alvear. Yo vine un poquito después, en octubre del 2004, al año siguiente. Perfecto. Pero fue una noticia... Sí. Fue una noticia de carácter mundial. O sea, yo recuerdo que en plena cumbre el presidente Ricardo Lagos golpeó la mesa y se negó a dar un apoyo directo a Estados Unidos. Entonces algunos comparan por qué el presidente Boric no puede manifestar su posición frente a este ataque. Bueno, la comparación es muy interesante, Gonzalo, porque la actitud de Chile con el presidente Ricardo Lagos y de México con el presidente Vicente Fox, recordemos que ambos éramos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no fue una actitud de posteo. Fue reflexionada, meditada, conversada con el presidente Bush. Bueno, y efectivamente Chile y México se opusieron, no quisieron darle el apoyo al presidente Bush, a pesar que teníamos excelentes relaciones con ese país, como siempre ha sido tradicionalmente, porque no estaba acreditada la existencia de armas de destrucción masiva. Eso fue en la época de Saddam Hussein. Claro, con Saddam Hussein, el propio Colin Powell, secretario de Estados Unidos, después reconoció que no había evidencia de las armas de destrucción masiva. Ojo, aquí hoy hay una gran duda sobre en qué estado de avance está el enriquecimiento de uranio desde el punto de vista de la producción de armas de destrucción masiva. O nucleares. Yo quiero citarles dos ejemplos. Yeah. La principal asesora de inteligencia nacional o de seguridad del presidente Trump en marzo reconoció públicamente que no había evidencia de que Irán estaba cerca de construir una arma nuclear. Y el jefe de la agencia atómica
¿no es cierto?, de Naciones Unidas, que es el organismo que supervigila, fiscaliza este tema, también dijo hace 10 días que no había evidencia, ¿no es cierto?, de que estuviéramos cerca de la construcción de un arma nuclear. Ahora, todo apunta en esa dirección. No hay que ser ingenuo, porque el centro de la política exterior de Irán durante 46 años es la destrucción del Estado de Israel. Eso es la política exterior de Irán. Entonces yo creo que hay elementos para presumir, para suponer, pero en política exterior usted no solo no postea, sino que tampoco presume ni especula, tiene que tener evidencia. Y por eso el tema del ataque de Israel a Irán y la incursión de Estados Unidos en el ataque a Irán es muy dudoso desde el punto de vista del derecho internacional, pero hay que hacerse cargo de la realidad geopolítica del Medio Oriente, en que Irán juega, no solo Gonzalo Irán, sus brazos armados, los proxies que se llama, o sea, el Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los Houthis en Yemen, todos han sido semidestruidos militarmente por Israel. Y Irán hoy día, esto hay que entenderlo, está muy solo en el Medio Oriente. Su gran aliado histórico, Bashar al-Assad, presidente de Siria, más conocido como el carnicero del Medio Oriente, porque murieron 400, 500 mil personas en los 15 años de Bashar al-Assad. Él fue derrocado. Y hoy día Ahmed al-Shara, el presidente de Siria, a propósito, Trump hizo una cosa muy inteligente. Le levantó las sanciones al presidente de Siria para darle una oportunidad. Entonces, Irán está crecientemente aislado en el Medio Oriente. Ahora, vamos al tema, antes de ir a la guerra en sí. ¿Es prudente que el presidente Boric, que ya la moneda confirmó que va a asistir a la cumbre del BRICS, a ver si nos puede un poquito también contar la importancia y las características de esta cumbre que, bueno, entiendo que hoy día se llama BRICS más, porque además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este grupo fue fundado en el 2009, que tienen el 40% del PIB, perdón, el 40% de la población mundial, por lo menos, se ha sumado a Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y también a Irán. ¿Cuál sería la señal de la visita a esta reunión? Yo creo, Gonzalo, que hay que distinguir. Ya. Una cosa es la invitación del presidente Lula de Brasil, un país muy amigo de Chile, también el presidente Lula, a participar en esta reunión. Chile ha sido invitado a reuniones del G20, es bastante común este tipo de invitaciones. Yo no veo mayor problema en que el presidente Boric participe en esa reunión, pero hay que distinguir eso de la incorporación de Chile en el BRICS. Yo creo que sería un gran error de la política exterior chilena ingresar al BRICS. ¿Por qué? Porque el BRICS, que es muy respetable, los países que usted ha mencionado, los 5 por lo menos titulares, ¿no es cierto?, que es un acuerdo del sur global, que tiene un sesgo anti-Estados Unidos, es un bloque de poder. El BRICS es un bloque de poder que responde a una lógica geopolítica. Claro. Nosotros no estamos en ese baile, ni debemos estarlo, a mi juicio. Yo no creo que el presidente Boric esté pensando seriamente ingresar. Yo creo que me atrevo a decir que en la comunidad de política exterior chilena existe un acuerdo bastante amplio, por lo que yo he visto públicamente y en conversaciones privadas, en el sentido que no tiene ningún beneficio al interés y los principios permanentes de la política exterior chilena ingresar al BRICS. Creo que sería un gran error. Sí, pero ayer la Casa Blanca lanzó una advertencia a América Latina. Dijo, es momento que aclaren de qué lado están. Bueno, yo le voy a decir de qué lado está Chile. Chile está del lado del derecho internacional, siempre, como cuestión de principio, del derecho de los tratados, de la solución pacífica de las controversias, del multilateralismo, ¿no? De todo aquello que ha sido afectado en el mundo, no solo en el Medio Oriente, no solo China, Rusia. El presidente Trump desconfía de todo lo que estamos hablando, ¿no? Del sistema de Naciones Unidas, se retiró del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, en materia de cambio climático, se retiró de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora, por suerte, fue a la reunión de la OTAN, ahí está en este momento, sí. Entiendo, ¿no es cierto?, sí. En los Países Bajos, en Holanda, bien, porque la OTAN es en La Haya, perdón, un acuerdo muy importante. Entonces, yo creo que el fondo de lo que estamos viviendo, Gonzalo, en el mundo hoy día, con tanta incertidumbre,
es una sociedad sin reglas. Eso es lo que estamos viviendo a nivel global, una sociedad sin reglas. ¿Qué significa esto? Thomas Hobbes, un gran filósofo político del siglo XVII en Inglaterra, lo definió muy bien. El estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. Cuando no hay reglas, cuando no hay reglas del juego, cuando no hay instituciones, ¿no? Estamos librados a la ley del más fuerte y eso es muy peligroso. Sí. Estamos viendo un rebaraje del orden mundial, así como ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo posterior a la Guerra Fría, donde se configura un multilateralismo particularmente llevado por Estados Unidos, ¿no? Como gran comandante en tiempos en que Estados Unidos demostró que era la potencia indiscutida en materia económica y en materia de defensa. Nadie le hacía el peso, pero ni por travesura. Y ese dibujo multilateral permitió por muchos años, con sus bemoles, mantener una cierta forma de evitar guerras y mantener la paz. El mundo se puso de acuerdo de alguna forma para evitar una tercera guerra mundial. Pero da la impresión que estamos observando un deterioro muy grande de ese sistema multilateral, donde poco y nada tiene que decir la ONU, ha sido muy débil, sus capacidades son bastante restringidas y parece que Trump quiere volver a tomar esa idea que Estados Unidos es la potencia capaz de asegurar la paz en el mundo. Quiere posicionarse sobre China y sobre otros con ese músculo, ¿no? Y ayer lo dijo, publicó una foto que al final hoy día quedó bien sin piso, donde sale la guerra atrás, él en blanco y negro, y decía, la paz a la fuerza. Bueno, los dos ejemplos que usted da, Gonzalo, son muy pertinentes y muestran el contraste con lo que ocurre hoy día, porque después de la Segunda Guerra Mundial y después del fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, hay procesos de construcción de instituciones. Todo el sistema de Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, que es este acuerdo transatlántico, construcción de instituciones, ¿no? Y después de la Guerra Fría, también la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, en temas de genocidios, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Todo eso fue muy virtuoso en el sentido de construir instituciones. Hoy día estamos viviendo el revés de aquello, debilitamiento de instituciones, lógica cruda y desnuda de poder, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? La guerra de todos contra todos, una sociedad sin reglas. Y eso obviamente que es muy peligroso porque, a ver, el talón de Aquiles de la globalización, que hemos conocido durante algunas décadas, ha sido la falta de instituciones. Así dice un autor estadounidense, Robert Gilpin, el talón de Aquiles de la globalización es la ausencia de gobernanza, de gobernabilidad, es decir, de instituciones, ¿no? Si no queremos ser gobernados por la globalización, hay que gobernar la globalización. ¿Cómo se hace eso? Construyendo instituciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Debilitamiento de instituciones. Y eso pasa necesariamente por la administración Trump, que ha sido tan clara, tan categórica, tan pública en su desprecio, ¿no?, por las instituciones del derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, ¿no?, los tratados, cambio climático, salud, lo que usted quiera. Y eso es muy peligroso. Sí, vamos a la guerra en sí. Sabemos qué va a pasar. Lo primero que se bombardea es la verdad en las guerras y la información. Pero es muy llamativo lo que pasó entre ayer y hoy. Yo no tengo recuerdos, y usted sabe mucho más que yo, de un presidente que... Sabemos que él tiene características particulares, pero un líder mundial que se juegue horas antes algo como una verdad absoluta. Él le dice al mundo... Bueno, también estamos en una época en que muchos líderes comunican todo a través de X o de su red social personal. Le dijo al mundo, aplaudamos que se ha llegado a un cese al fuego, como que esto se acabó. Felicitaciones a Israel, felicitaciones a Irán, fueron muy inteligentes, qué maravilla. Y nadie infló, perdón lo coloquial, ese cese al fuego. Y hoy día aparece enojadísimo, y sobre todo con Irán.
sobre todo, o sea, sobre todo con Israel, sobre todo con Claro. Netanyahu. Y le pega un telefonazo y pareció un reto público de no hacerle caso. Bueno, tanta razón tiene usted, que esto confirma, Gonzalo, que no se puede hacer política exterior posteando y precipitándose. Los propios asesores del presidente Trump fueron sorprendidos por este posteo, ¿no es cierto?, de las 6 de la tarde. Ojalá que el cese al fuego sea una realidad, todos estamos por el cese al fuego, China y Rusia ayer también abogaron por aquel, pero mire lo que hizo, a las 6 de la tarde postea que se ha logrado un acuerdo Irán-Israel. Bueno, que Irán e Israel den a conocer el acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó a los pocos minutos de este posteo del presidente Trump? Israel atacó Teherán. ¿Ah? ¿Y qué pasó después de la noche? Irán, con represalia, atacó a Israel. Y después de que el cese del fuego finalmente entra en vigencia, entre comillas, a las 4 de la mañana, hora local de Irán, siguen las violaciones, los intercambios balísticos. Y Irán lo niega, pero Israel no puede negarlo. Y ahí se indigna el presidente Trump, porque él queda muy mal, pues, obviamente. Entonces, esta improvisación de la política exterior, ¿ah?, por parte de Estados Unidos, que es una de las principales potencias mundiales, a no dudarlo, quiero decirle lo siguiente. Los ataques militares de Israel el 13 de junio y el ataque militar hace 48 horas por parte de Estados Unidos, desde el punto de vista táctico, militar, de precisión, fue realmente notable. ¿Ah? Realmente notable. Debilitó muy fuertemente a Irán. Pero le quiero decir una cosa. Toda la prensa mundial hoy día está discutiendo un solo tema. ¿Dónde está el uranio enriquecido? ¿Dónde está? ¿Dónde están dañadas las instalaciones? ¿No? Con las centrifugadoras, etcétera. Entonces, hubo daño, sí. 14 bombas, estas bombas de 30.000 libras, que lanzaron 7 bombarderos B-2. Tremendo daño, toda la aviación israelí. El ataque de Estados Unidos involucró 125 aviones y los misiles Tomahawk de un submarino, ¿ah?, en el Golfo Pérsico. En fin, entonces, lo que estamos viendo es una realidad en que la gente se pregunta, ¿ha quedado herido en el ala definitivamente Irán en su proyecto de enriquecimiento de uranio para construir una arma nuclear? Solo los iraníes saben hoy día la Claro, magnitud del daño. porque informaron Entonces, que ellos... perdón, Sí, Gonzalo, ya que usted utiliza términos coloquiales, Trump quedó como chaleco de mono ayer. exacto. Porque imagínese la seriedad que tuvo su posteo. No, increíble. Increíble. Bueno, claramente la agenda de la reunión de la OTAN cambió. O sea, era para discutir el aumento del presupuesto de los miembros de la OTAN. Están pidiendo una cantidad de plata brutal para defensa, un 5% del PIB. Ya dijo que España era un problema. Declaraciones al tiro duras contra Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez dijo que España no iba a poner más que 1,5. Están discutiendo eso, pero seguramente esto de la guerra va a ser uno de los principales temas que se van a abordar. ¿Quiénes son hoy día, Ignacio, los que apoyan a Irán y los que podrían eventualmente nutrirlos de capacidad de reponer sus fuerzas y su capacidad defensiva? Porque recordemos que en la guerra entre Rusia y Ucrania se han detectado la utilización de hartos drones iraníes, ¿verdad? ¿Sería Rusia? Mire, yo creo que hoy día Irán casi no tiene aliados internacionales, salvo Venezuela, ¿no? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque fíjese que las declaraciones de ayer de China y Rusia, en que dicen que se violó el derecho internacional, lo que es cierto, no, que abogan por el cese al fuego, bueno, ojalá resulte, no fueron los guardaespaldas de Irán que están disponibles a apoyarlo contra Estados Unidos, para nada, para nada. O sea, Irán está viviendo un aislamiento internacional bastante crónico. Segundo, lo que usted mencionaba de la OTAN, a ver, ¿qué es la OTAN? La Organización del Tratado Atlántico Norte es la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Claro. Fue uno de los pilares fundamentales durante 70 años de la paz y la seguridad en el mundo. Y el presidente Trump ha tenido un tono de desprecio hacia la OTAN desde que asumió y antes que asumiera. Aunque sí hay que decir, yo lo único que rescato de la primera administración del presidente Trump es su insistencia con Europa, que Europa tiene que ponerse las pilas y tiene que gastar en defensa y que no puede seguir viviendo el subsidio de Estados Unidos. En eso Trump ha tenido razón. Bueno, y con la invasión de Rusia en Ucrania,
la primera guerra en suelo europeo en 70 años, bueno, Europa se está poniendo las pilas y va a pasar el 2%. Ahora, Trump pide el 5%, eso es imposible. Y está igual le pide el 10%, eso es imposible. ¿Eh? Pero entonces, parece que la organización del Tratado del Atlántico Norte era y es importante, y seguirá haciéndolo. Yo me alegro que el presidente Trump esté hoy día en la OTAN, y que diga lo que tenga que decir, pero que también declare la importancia de esta alianza transatlántica. Claro, volviendo a quiénes serían los socios de Irán, y lo quiero mencionar porque tal vez por ahí puede ir la cosa y se repita la historia. Ojalá no sea así, pero por las características, ¿no?, de sociedades sobre todo teocráticas y culturas religiosas donde se enquistan células que ya hemos visto de fanatismo islamista, que han cometido una serie de atentados en el mundo. Estaba viendo las alianzas, por ejemplo, usted bien lo decía, parece que ningún grande les quiere prestar ropa a los iraníes hoy día. Pero, ¿quiénes son los aliados sí o sí? Hezbollah en el Líbano, el movimiento Hutí en Yemen, Hamas, la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, algunas milicias en Irak como las Fuerzas de Movilización Popular. Entonces, muchos ven en que tal vez la real respuesta que tenga este conflicto se parezca a lo que se activó en represalia post-incursión de Estados Unidos en Irak y sobre todo en Afganistán, cuando las células yihadistas, ¿verdad?, y los talibanes especialmente, se empiezan a organizar en represalia a lo que consideraron una invasión estadounidense. ¿Y en qué terminó eso? En una planificación por años con $500.000, $500.000 que manejó Osama Bin Laden y que terminó con aviones estrellándose contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Bueno, ¿quiénes gobiernan hoy día en Afganistán? Los talibanes. La misma situación anterior a la invasión y la guerra y el bombardeo de Estados Unidos después del ataque en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Irak, el peor error de la política internacional de las últimas 3 décadas. En el mundo, lejos. ¿Eh? Imagínense, Estados Unidos no sabía cómo salir de Irak y de Afganistán. Salió de Afganistán de la forma más ignominiosa. Vamos a Irán. Es un caso distinto porque fíjese que lo que usted menciona demuestra el fracaso de la política internacional de Irán, porque el Hezbollah en el Líbano está semi-destruido. Nasrallah, su líder, fue muerto por Israel, ¿no es cierto?, y descabezado militarmente a su organización. Jamás está en una fuerza de sobrevivientes hoy día en Gaza, ¿no es cierto? Pero toda su estructura militar, sus comandantes, han sido severamente dañados por Israel. Y los Hutis en Yemen han sido dañados tanto por Israel como por Estados Unidos. Entonces, lo que usted menciona demuestra el fracaso y el debilitamiento de una política de Irán que consistió durante décadas en armar y financiar estos proxies, que así se llaman, estos grupos armados, ¿para qué? Para destruir el Estado de Israel, ¿no? Desde el río Jordán hasta el mar. Esas son las declaraciones de sus líderes, ¿no? Y los dos ayatolás, el actual lleva 36 años, está escondido por ahí en algún refugio, han señalado persistentemente y lo dicen abiertamente, ¿no?, que ellos aspiran, o sea que Israel no tiene derecho a existir. Bueno, todo eso ha sido severamente limitado. En ese sentido es distinto a Afganistán y distinto a Irak. Bueno, todo esto está lleno de interrogantes por ahora, minuto a minuto, van cambiando las cosas. Impresionante lo que ocurrió con los anuncios de cese al fuego y que hoy día en la mañana la realidad es otra. Ignacio Walker, como siempre, muchísimas gracias por colaborarnos, gusto de verlo y bueno, seguiremos en contacto, ojalá pronto para decir que esto ha terminado y que vuelve a la paz. Así es. Muchas gracias a usted, Gonzalo. Buenos días. Buenos días.